Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Gracias a quienes se están conectando. ¿Cómo están el día de hoy? Vamos a dar inicio. Sí, buenas tardes. Profe, yo necesito hacerle una pregunta. Yo todavía no he podido hacer la encuesta de satisfacción. Llego a una parte donde dice código de norma, ya tengo el número, pero el título de norma, ¿cuál sería? Bueno, eso hace parte de tu proceso con la evaluadora y en el grupo que estás debe estar la norma. O si quieres, escríbeme por interno y yo miro con tu nombre en qué norma estás inscrita. Si es el curso en el que estás inscrito, si es de cuidador, si es de Lo ventas, de ese es el cuidadora. nombre. Sí, ese es el nombre de la norma. Espérame a ver si lo tengo Acá. aquí a la mano y de una vez lo colocas. Dame un segundito y ya te ayudo de una vez para que no nos quede pendiente. Y durante el día estuve dándole y dándole, pero no me dejaba. ¿Te da opción o tienes que escribirla? No tengo que escribirlo. Ok, listo, ya entonces dame un segundito y ya te ayudo con el nombre. Y los demás no están un momentico, ya vamos a empezar con la capacitación de hoy. Cuidar personas según protocolo de actividades básicas cotidianas y grado de autonomía. Te la voy a enviar por el chat, ¿vale? Ok, profesora, muchas gracias. Con todo gusto. Ahí te la envío. Esta es una información que le estoy enviando a una compañera que tiene una duda frente al certificado, entonces para que quienes vean el chat, pues de pronto no se confundan, si no es una pregunta que ella tenía frente a la encuesta que está realizando. Listo, entonces vamos a dar inicio a nuestra jornada del día de hoy. Es nuestra última sesión del proceso de acompañamiento vocacional y motivacional. Muchas gracias a quienes se están conectando, a quienes se han ido conectando a todas las sesiones. Les tengo pendiente enviar hoy el video de la sesión del sábado para quienes saquen un tiempito y puedan verla, pues bienvenidos. La envío ahorita en la noche. Y mañana, en el transcurso del día, les estaré enviando esta grabación y un material complementario también. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, el tema del cual vamos a hablar el día de hoy se llama claves para la equidad, donde hablaremos cómo construir las oportunidades reales para todas y todos, entendiendo que la equidad es un principio que nos invita a reconocernos a todos, a vivir, en que todos vivimos realidades distintas, con trayectorias distintas, en contextos distintos, en condiciones diferentes, entonces que no podemos tampoco generalizar eh, los espacios o las oportunidades que se nos brindan, entendiendo pues la diversidad de las personas y de los contextos, ¿listo? Entonces, durante esta capacitación reflexionaremos sobre cómo la equidad se relaciona con el trabajo, muy importante para los escenarios en los que ustedes se están desempeñando o se van a desempeñar, relacionado también con el tema de género y los derechos laborales y cómo podemos aplicar estos conceptos que hoy vamos a ver o que vamos a reconocer o que hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas y cómo los podemos aplicar en nuestros espacios cotidianos. ¿Listo? Entonces, para empezar, los invito a que veamos un video y ya vamos a hablar un poquito más de qué nos dice el video, qué nos invita a reflexionar. ¿Listo? Bienvenidas y bienvenidos.
Ahora participarán de una carrera que retrata muy bien nuestra vida real. Den 2 pasos adelante quienes nunca tuvieron que preocuparse por el próximo plato de comida. Den 2 pasos adelante quienes pudieron culminar sus estudios sin tener que trabajar. Den 2 pasos adelante quienes nunca tuvieron que colaborar económicamente en su casa. Den 2 pasos adelante quienes nunca tuvieron que preocuparse por tener un lugar donde vivir. Den 2 pasos adelante quienes nunca se vieron discriminados a la hora de conseguir trabajo. Los que están más adelante ahora miren para atrás. ¿Ven dónde están sus compañeras y compañeros? Si se fijan, ninguna de las afirmaciones que les hicieron avanzar tiene relación directa con sus capacidades o con las decisiones que han tomado durante sus vidas. La realidad es que la posición y el lugar donde ustedes nacieron los coloca más próximos de la línea de llegada que sus compañeros y que sus compañeras. Observen cómo un buen gobierno puede disminuir las desigualdades y hacer esta carrera mucho más justa para todos y para todas. Ahora, den 2 pasos al frente quienes accedieron a una vivienda mediante garantías y subsidios de alquiler o de compra, cooperativa de vivienda, planes como el Yo Ahorro, Plan Juntos, MEVIR, Tero o Plan Nacional de Realojo. Den 2 pasos al frente quienes pudieron tener resuelta la cobertura de salud y cuidado de sus hijos mediante el FONASA y el Sistema Nacional de Cuidados. Den 2 pasos al frente quienes perteneciendo a hogares de bajos recursos pudieron acceder por primera vez en su familia a la educación terciaria. Den 2 pasos al frente quienes ya no necesitan discutir cada fin de año con su patrón el reajuste anual de sueldo, salario vacacional y aguinaldo. Den 2 pasos al frente quienes a través de leyes o programas sociales como las asignaciones familiares, la tarjeta Uruguay Social o las cuotas laborales pudieron acceder a una vida más digna. Ahora les pido que vuelvan a mirar. Este es el resultado de un gobierno que trabaja pensando en las personas. Quizás ustedes no se habían dado cuenta, pero nunca estuvieron realmente en el mismo punto de partida. Pero no es justo que algunos comiencen más atrás que otros. Los invito a reflexionar. Las políticas que nombré no son asistencialistas, sino que tratan de reducir las desigualdades y las diferencias. Aún resta mucho por hacer, pero fue y será con un gobierno del Frente Amplio que se seguirán acortando estas brechas. ¿Están preparados para correr? Listo, bueno, en el video 2 pasos al frente, que es un video uruguayo que no se aleja mucho de las realidades de nuestro contexto latinoamericano y pues tampoco de nuestra realidad colombiana, representa de manera simbólica las desigualdades sociales que existen en nuestra sociedad, ¿no? Como algunas personas parten con mayores ventajas, mientras que otras enfrentan o enfrentamos barreras desde el inicio que están relacionadas desde el contexto social en el que nos encontramos, desde el contexto económico y en algunos en los contextos territoriales donde de pronto pueden haber más o menos oportunidades. Entonces, este ejercicio nos permite comprender que la equidad no consiste en tratar de que todas las personas tengamos las mismas oportunidades de la misma manera, sino en reconocer las diferencias y en brindar los apoyos diferenciados para que todas y todas podamos acceder a las mismas oportunidades. Y por eso es tan importante hoy el tema que vamos a hablar, para que ustedes puedan diferenciar, para que puedan comprender qué es la equidad, cómo se diferencia de la igualdad, y cuando nos hablan de pronto de un enfoque de género o de procesos de igualdad, podamos nosotros tener como claridad en estos conceptos. ¿Listo? Por eso vamos a hablar de 3 conceptos fundamentales que es muy importante que ustedes los reconozcan para que comprendan y entiendan un poco mejor el significado de equidad y que lo puedan aplicar en los diferentes entornos en los que ustedes se encuentran, ya sean laborales, familiares, sociales, comunitarios, ahora, o que nos hablen en capacitaciones, en talleres, en estos espacios de formación en los que ustedes se encuentran. ¿Listo? Entonces, el género
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados tanto para los hombres o para las mujeres. ¿Sí? Por eso hablamos de, cuando decimos igualdad de género, es la igualdad de las condiciones sin distinción alguna de, el sexo de la persona. ¿Listo? Entonces, otro concepto del que vamos a hablar es el concepto de trabajo. ¿Sí? Se reconoce que el trabajo desde la OIT, desde 1999, está conceptualizado como una fuente de dignidad personal, de estabilidad familiar, de paz en la comunidad y como un punto de convergencia de varios objetivos estratégicos que están dentro de los derechos del trabajo digno, para que ustedes también lo tengan en cuenta y pues que hace parte del proceso también laboral en que ustedes se encuentran. Y la igualdad de género, que está relacionada con lo que mencionamos ahorita, desde la UNICEF nos dice que significa que mujeres, hombres, niñas y niños deben gozar por igualdad de los mismos derechos, de los mismos recursos, de las mismas oportunidades y de la protección sin distinción alguna. Entonces ahí se relaciona mucho todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y que nosotros reconozcamos también los derechos que nosotros a los que tenemos acceso, oportunidad, para que podamos distinguirlos y aplicarlos en los diferentes contextos. ¿Listo? Entonces, estos tres conceptos son fundamentales para poder comprender la equidad y que cuando hablemos de género también hablemos de la construcción social, de los roles, de los comportamientos y de las expectativas que se tienen frente a diferentes procesos. Entonces, estas construcciones influyen directamente en el acceso al trabajo, a los ingresos, a las oportunidades de reconocimiento dependiendo de las comunidades. Ahorita hablaremos un poquito de más de esto de equidad y qué comunidades de pronto se ven segregadas o por qué hay estereotipos y demás. ¿Listo? Entender pues que el trabajo es una fuente de dignidad y de bienestar, que es un derecho para nosotros, que no es solo individual, sino que a nivel social, a nivel público, también hay unas políticas que permiten que se garantice este derecho al trabajo y que la igualdad busca garantizar que todas las personas sin distinción alguna puedan acceder a los mismos derechos, recursos y oportunidades. ¿Listo? Entonces también además hablaremos de los roles de género y la división del trabajo, ¿sí? Entonces es importante comprender que los roles de género, cuando hablamos de roles, decimos que nos referimos a comportamientos, responsabilidades, actividades, expectativas que la sociedad ha asignado tradicionalmente a los hombres y las mujeres, ¿sí? Entonces los roles son los comportamientos y actitudes, las tareas que se han designado a lo femenino y a lo masculino, tradicionalmente, ¿sí? Como que es algo que está instaurado socialmente, pero que no necesariamente nosotros nacimos con con estos, o sea, que tenemos que llevarlos porque no es algo innato del ser humano, es algo que está instaurado y que se ha aprendido socialmente, ¿sí? Entonces, históricamente estos roles se han definido y por eso en algunos momentos históricos o en la actualidad se habla del machismo, se habla del feminismo, se habla de la desigualdad de género en los trabajos, de la estigmatización, ¿sí? Para los roles que son para hombres, para los roles que son para mujeres, ¿sí? En las normas que ustedes están certificando, entonces vamos a ver que las labores de cuidado histórica o tradicionalmente se han designado a las mujeres porque son las que hemos estado la mayor parte del tiempo como cuidadoras en el hogar, a cargo de los hijos, a cargo de los papás, de los abuelitos, y ahí empieza a existirse una brecha o que las labores que requieren de fuerza o de algún tipo de características se han sido designadas a los hombres y ahí es cuando hablamos de desigualdad de género, ¿sí? De desigualdades económicas o de sobrecargas a veces laborales, tanto para hombres y para mujeres. Por eso es tan importante que hablemos de estos temas para que podamos seguir avanzando hacia una mayor sociedad justa y equitativa y que los roles que aunque han sido aprendidos desde la infancia, desde la familia, incluso desde la escuela,
ahorita vamos a ver un videito en el que van a darse cuenta cómo desde la escuela se han ido instaurando estereotipos o estos roles de género inconscientemente o con alguna forma tradicional de enseñar qué es lo que se les enseña a los hombres o a las mujeres, porque desde la escuela también habían materias, en la antigüedad, por ejemplo, habían materias de coser que eran solo para las mujeres o se designaba a los hombres, que eran los únicos que podían estar, por ejemplo, en un deporte como el fútbol. Entonces es importante reconocer que todo esto ha cambiado, que hay nuevas políticas públicas, que debemos seguir luchando por nuestros derechos y sobre todo pues en nuestros ámbitos laborales también que se hagan valer nuestros derechos. Conocerlos es el primer paso para poder influir en esas oportunidades y en las decisiones que nosotros estamos enfrentando frente a estos temas en todos los espacios y en el relacionamiento con los demás. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver un video que se llama Romper los estereotipos, que era el que les mencioné ahorita, y ya ahorita les voy a dar post en el chat para que me puedan comentar qué han sentido al ver los videos y pues a partir de una pregunta. ¿Cómo hay que ser para usar esto? ¿Cómo hay que ser? Valiente. Valiente. Fuerte. Digo chico porque esto parece más de chico. ¡Soy el chico! ¿Eh? Y con su casco. ¡Chico! ¿Y este equipo de quién puede ser? De la enfermera del colegio de enfermeras. Vale, ¿y todas estas? De un médico de verdad o un veterinario. Tiene un hijo, se dedica a curar gente. Yo creo que es de un paracaidista. Esto, alto, valiente y inteligente. Esto de un doctor. Y esto de un presidente. Es de médico. Para un mecánico. Químico, robótico y presidente. Su nombre es Javier. Pues yo me imagino que se llama Gabriel. Luis. Andrés. Velázquez. Roberto. Javier. Leo. Son todos mujeres. Se han disfrazado. ¡Era una mujer! ¡Era una mujer! ¿Quién quiere ser jugador de baloncesto? Ahí pones tú lo que tú quieras ver, un insecto. Listo. Bueno, ¿cómo les pareció el video? Este video nos invita a reconocer que muchas de las diferencias que existen entre hombres y mujeres no están determinadas realmente por sus capacidades, sino por los estereotipos y los roles de género que se han ido construyendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero, ¿qué son esos, qué es un estereotipo, sí? Porque esa palabra está ahí como
Es importante aclarar que es una idea o creencia que está siendo generalizada sin simplificada y que a lo largo del tiempo ha tomado un poder, digamos, en las creencias de las personas. Entonces, estas creencias nos hacen aprender algunos conceptos o algunos roles que, por ejemplo, hay los niños, si ves que lo tienen muy instaurado, y nuestros hijos los pueden tener instaurados en la actualidad, ¿sí? Como una profesión es un ejercicio sencillo de profesión y a ellos le atribuyen esa profesión o tanto al hombre o como la mujer, ¿sí? Como propios esas responsabilidades y por eso es importante desde pequeños enseñarles pues que las responsabilidades pueden ser equitativas y que cualquier profesión la puede estudiar tanto hombre como mujer. La docencia es para los hombres, para las mujeres, bueno, cualquier tipo de profesión, como ahí se mostraban, y como ustedes podían ver que ellos se sorprendían al darse cuenta que no era lo que suponían, esto es un experimento social que estaban haciendo, y que la equidad de género nos permite cambiar esas realidades, ¿sí? Y esas realidades desde pequeñitos, así a nosotros nos hayan instaurado algunas cosas, estos estereotipos deben ir cambiando y nosotros como adultos también debemos ir promoviendo el respeto por las diferencias, garantizando también que todas las personas tengan esa oportunidad de aprender, ¿sí? O ustedes en sus labores diarias también que puedan compartir este conocimiento, que puedan decir en sus trabajos o en sus emprendimientos, que puedan tomar este tipo de conceptos y aplicarlos en su vida, ¿sí? Cuestionar los estereotipos no significa que ustedes pierdan algunos procesos de identidad ni nada, sino que es también desaprender algo que está construido socialmente y que da valor también a las nuevas formas que debemos comprender para defender nuestros derechos. ¿Listo? Entonces, por tanto, les voy a preguntar ustedes en sus contextos laborales, sociales, primero, cómo les ha parecido los dos videos, qué les suscita, qué les mueve, y segundo, qué desafíos o barreras ustedes han enfrentado en su proceso de certificación, si de pronto han sentido una barrera de acceso o algún desafío frente a que se han sentido discriminados en el proceso de inscripción o si alguna vez en su vida ustedes han vivido este tipo de estereotipos de acuerdo a la norma en la que se están certificando. Y los voy leyendo en el chat, voy nuevamente saludando a las personas que se están conectando, a las que han ido saludándome por el chat hace un momento y no les logré saludar, bienvenidos. Hoy estamos hablando sobre la equidad. Listo. Hola, buenas tardes, Nancy, buenas tardes a todos los que nos han saludado. Me gustó mucho el video, gracias. Listo, vamos respondiendo la pregunta que está en la pantalla. ¿Qué desafíos o barreras ustedes han enfrentado en su camino hacia el aprendizaje, en su trabajo o en el proceso de certificación? De pronto, algún desafío frente al acceso, frente a tipos de discriminación por ser mujer, por estar, por ejemplo, en embarazo, les han negado, si de pronto en el proceso de contratación les hicieron los exámenes, qué tipo de barreras han enfrentado, si por ser población migrante, si por, bueno, las barreras que ustedes, ahí les estoy dando como ideitas. Samsung no dice tu nombre, pero te voy a leer así. Desde Samsung nos dice, sí, profe, he tenido barreras porque el derecho, soy mujer y dice que no puedo hacer. Si de pronto nos pones en contexto en qué tipo de escenario se te ha dado esa discriminación por ser mujer. De pronto en qué tipo de cargos puede ser, ¿cierto? En algunos cargos a veces existen este tipo de discriminaciones. En un trabajo me discriminaron por decidir no tener hijos. Wow. Por falta de documentación, por ser inmigrante. Claro que sí. Gracias por estos videos que nos enseñan que ya no hay barrera, no hay límite para la mujer. Claro, la idea es hablar de estos temas que deben ser enseñados desde la escuela.
Xiaomi, bueno, él también es marca el celular, nos dice la falta de apoyo por parte de las empresas en muchas veces por no tener experiencia. Claro que sí, se convierte en una barrera. Lo vimos en la capacitación pasada, que la falta de experiencia se convierte en una barrera de acceso a las oportunidades laborales, ¿cierto? Que porque en muchos casos piden experiencias muy grandes, de muchos años, y no tienen en cuenta los conocimientos o el estudio que ya tenemos. En un trabajo de agricultura nos complementas que nos decías que te habían discriminado por ser mujer. Muchísimas gracias por la aclaración. Hola, en un trabajo me discriminaron por ser madre y por no tener más estudios para el cargo que solicitaban. Claro que sí, suele pasar. Por eso también es importante fortalecernos en estos espacios de capacitación para seguir ahondando y romper con estas brechas y estas barreras que nos impiden el acceso a oportunidades. Nos dicen, no he sentido ninguna barrera hasta el momento en este curso. Un tiempo atrás, por mi falta de buena visión, no me tenían en cuenta. Bueno, importante reconocer también cuando nosotros tenemos falencias. A ver, que se me subió por acá un mensajito que quería leer. Y se me fue. No es. Ok, vamos acá. Jacqueline nos dice, ya el estigma que se tenía de la mujer es corazón y el hombre cerebro. Nunca fue, pues tenemos los mismos órganos. Sí, señora, ya hemos, y digamos que en la actualidad se está haciendo una lucha bastante fuerte desde las políticas públicas para que también se reconozca pues esta igualdad de género. La falta de un certificado ha sido una barrera, listo, ya estamos trabajando por romper esa barrera. Nos dicen, cuando un jefe se mete con el trabajo de uno y dicen que en un país dicen que en su país es su país, aquí no. Y por la edad yo no me siento joven, tengo 50 años. Gracias por compartirnos tu experiencia. La edad a veces se convierte en una barrera y en una limitante para el acceso al trabajo. Dice, a veces la experiencia hacia los dos extremos, o falta o exceso. Tienes toda la razón. No por tener más estudios, según la oferta tenía demasiados estudios, me preguntaron que con quién dejaría a mi hija. Sí, claro, digamos, ese tipo de preguntas, pues, digamos que no competen al entrevistador, porque pues es parte de las responsabilidades de la persona y pueden convertirse en una pregunta discriminatoria. ¿Listo? Entonces ya hablamos un poquito de esos desafíos, probablemente iremos encontrando más en el camino, unos hemos enfrentado más que otros, también dependiendo de las experiencias de vida, de los lugares a donde nos estemos presentando laboralmente, ¿sí? Todas las personas en algún momento de la vida enfrentamos barreras en los espacios educativos y en los espacios laborales, ¿sí? Yo también he enfrentado algún tipo de barreras y digamos que también conocer nuestros derechos nos permite también responder a cuando hay este tipo de desafíos o a veces hay barreras que podemos superar no porque sean hay barreras que pueden ser estructurales, que vienen desde lo macro, hay barreras que pueden ser pequeñas, que vienen de pronto ya de las dinámicas de una empresa, y hay otras que pueden también depender de nosotros, ¿sí? Por ejemplo, lo que ustedes decían, el proceso de certificación es una barrera, pero pues ya tengo el certificado, ya estoy yo así dando un paso para que esto no sea una barrera, ¿sí? En el caso de las personas con ya certificados de discapacidad, también romper con algunas barreras que existen o estereotipos que existen, que porque tienen una discapacidad no pueden laborar o no pueden desempeñarse socialmente. Eso también se está trabajando desde un enfoque que ya ahorita vamos a hablar un poquito más de esos desafíos y barreras que se están enfrentando. Entonces, los desafíos y barreras entre los más frecuentes que encontramos para conseguir trabajo, se encuentran el desconocimiento del mercado laboral, la falta de reconocimiento de títulos y la dificultad para certificar la experiencia laboral. Ustedes me lo nombraron ahorita y también pues hay estudios que nos dicen estas son las principales barreras a la hora de conseguir trabajo y una muy importante que nos nombraba ahí una compañera y es la edad. Eso se ha convertido ahorita como en una fuente o en un estigma para las personas poder
después de cierta edad, de 40, 50 años, ya están siendo estigmatizadas para desempeñarse laboralmente y la edad de pensión resulta ser mucho más adelante, entonces no debería ser una barrera, pues porque las políticas públicas, la edad de pensionados pues está más avanzada, ¿cierto? La discriminación se da cuando se excluye, se ignora, se desvaloriza a una persona por su género, por su origen, por su condición, por su nacionalidad, ¿sí? Esto limita que se hagan valer sus derechos, las mismas oportunidades, afecta su dignidad porque también puede afectar su autoestima, su persona en sí, y especialmente se dan este tipo de discriminaciones en espacios laborales, en educativos, sociales o comunitarios. ¿Listo? Entonces, otro tipo de barrera que podemos reconocer es la falta, tiene que ver con cosas externas, que es la falta de conectividad, los dispositivos y las habilidades tecnológicas. Digamos que una barrera en el proceso que ustedes están realizando podría ser esa, que es una falta externa, que ya tiene que ver con cosas físicas y concretas como la conectividad, no tener acceso, por ejemplo, a un celular o no tener los datos, que puede ser porque para presentar la prueba ustedes necesitan o para conectarse a esta reunión ustedes necesitan tener datos y no tengan el acceso a esto, se convierte en una barrera y pues también hace parte de la lectura de cómo estamos nosotros rompiendo con esas barreras o no tener las habilidades tecnológicas, que por eso el SENA brinda diferentes cursos y herramientas para que las personas que no tienen el acceso a estas oportunidades a nivel de estudio, pues puedan acceder. Ahora hay cursos de informática o de tecnología, de Excel, de Word, de manejo de plataformas, de redes sociales, entonces súper invitadísimos a empezar a romper con estas barreras desde las oportunidades que nos dan a nivel estructural, ¿sí? Entre los principales desafíos para conseguir trabajo también se encuentra el desconocimiento del mercado laboral. Entonces, ¿qué es la oferta y demanda que se está dando actualmente? Por eso se les dio la capacitación también de las plataformas de empleo para que ustedes empiecen y reconozcan pues qué es lo que hay en oferta, qué plataformas existen, cómo las debo llenar, cómo puedo estar súper informada para que esta barrera pues empiece a trascender un poquito más. La falta de reconocimiento de títulos que no la habían nombrado hace un momento, la dificultad para certificar esa experiencia laboral que ustedes ya han tenido y que de pronto en algunos lugares no las han certificado o que lo hacen de manera personal o de manera empírica. Entonces, por eso, súper importante el proceso de certificación que ustedes están haciendo y ya estamos dando un paso para que eso no siga pasando. Entonces, la discriminación sigue sucediendo cuando se ignora o se desvaloriza ese proceso que ustedes están haciendo de certificación, por ejemplo, sus labores, o hay un proceso de discriminación por el género, por su origen, por sus diferentes condiciones, y es importante reconocerlo para que ustedes cuando digan, ok, esto que me están haciendo, pues hace parte de un proceso de discriminación, ya tienen el concepto y pueden reconocerlo y pueden también hacer valer sus derechos, ¿listo? Entonces las barreras, digamos que para acceder a un empleo digno, no afecta a todas las personas por igual. Hay factores que inciden en que exista unas brechas entre unas y otras personas de manera diferente, ¿sí? Entonces puede ser, por ejemplo, por el género, puede ser por la edad, que ustedes ya lo mencionaron, puede ser por algún tipo de discapacidad, que lo nombré hace un momento, puede ser por su origen étnico, también eso se ve bastante, la condición migratoria, que lo colocaron en el chat también, ¿sí? Que no les brindaban las mismas oportunidades o porque no tenían los certificados de estudios o por ser de otra nacionalidad. No pasa solo aquí en Colombia, pasan en la mayoría, las diferentes partes del mundo, que cuando somos migrantes también hay un proceso de discriminación y por eso es súper importante reconocer nuestros derechos. ¿Listo? Por el lugar donde se vive, también hay estereotipos cuando cambiamos de región, cuando hay regionalismo, hay tipos de discriminación. Cuando hay personas que presentan diferentes dificultades o desconocimiento, también puede que sea una razón para que no le ofrezcan las mismas oportunidades y por eso es súper importante reconocer las realidades y las necesidades de cada población. Y eso pues también hace parte de las políticas públicas y de lo que vamos a hablar ahorita, que es el enfoque
diferencial. Comprender y atender estas diferencias se convirtió en una necesidad también para el gobierno nacional y para las diferentes entidades gubernamentales, no gubernamentales y también para las empresas. Cuando ustedes escuchan esto del enfoque diferencial, pero ¿de qué se trata esto? Sí, porque a veces pareciera más que fuera de un entorno social o comunitario, de las ONG o de algunas fundaciones que trabajan por defender los derechos de las poblaciones desde un enfoque diferencial, comprendiendo pues que hay diferentes formas para atender esas necesidades y disminuir esas brechas de exclusión que se han ido llevando durante muchos años, de segregación, de discriminación hacia diferentes poblaciones específicas que las nombré hace un momento. Entonces, desde el Ministerio de Trabajo también se ha puesto como una lupita del ojo desde el 2017 para poder enfrentar estos procesos de exclusión y segregación, para no seguir discriminando, para darle ojo y decir, esta empresa está haciendo o está cometiendo un error y se debe sancionar o se debe hacer un proceso pedagógico para que atiendan estas necesidades y empiecen a aplicar este enfoque diferencial, considerando que se están presentando diferentes barreras de acceso en las instituciones educativas también. Hay nuevas formas, hay nuevas leyes para que las personas con discapacidad, con algún tipo de necesidad especial, pues sean incluidas y todos tengamos acceso y el derecho a las mismas oportunidades. Ojo, también atendiendo a que no todos vamos para el mismo lugar, sino que la equidad se trata de brindar también lo que necesita esa persona, porque a veces confundimos equidad con igualdad y es que, claro, tenemos las mismas oportunidades, pero no las mismas necesidades. Entonces, por ejemplo, en un aula, si vamos a hablar de igualdad, todos los niños tienen el derecho a tener libros, ¿sí? Entonces, libros y eso sería igualdad. Libros para todos los niños. Hay 40 niños y llevamos. Pero resulta que dentro del aula hay niños que tienen discapacidad visual. Entonces, y los libros son igual para todos, un libro común y corriente. ¿Será que para este niño hay un proceso de equidad? Probablemente no, ¿cierto? Sí, se le brindó la oportunidad, pero él no tiene acceso para leer este libro. Entonces, la equidad sería que si hay dos niños con ese tipo de discapacidad, hay 2 libros en braille y hay 38 libros en formato tradicional. Es decir, ahí hablamos de equidad porque hay una lectura y una necesidad específica frente a esta población. Entonces, el enfoque diferencial reconoce que no todas las personas parten de las mismas condiciones. Este enfoque permite barreras específicas, diseñar estrategias que respondan a las realidades, promoviendo mayor equidad en el acceso al trabajo. No sé si en los lugares que trabajen pueda que ya estén implementando la nueva política pública de ingreso a personas con discapacidad. Entonces puede que ser que hay una persona con discapacidad auditiva y hubo una capacitación. Y la capacitación es para todos, en general, y ahí hablamos de igualdad, ¿cierto? Pero no hay un intérprete para que en esa capacitación le puedan explicar a esa persona su proceso o lo que van a explicar en esa capacitación. Entonces, lo ideal es que en el proceso de que diferencial reconozcan esa barrera específica de comunicación y él tenga un intérprete o le brinden una solución de una capacitación específica para que él pueda comprenderla y no sea segregado o discriminado, ¿cierto? Entonces, el enfoque diferencial también inmerso y todo el tema de equidad con el enfoque de género y vamos a ver 3 principios del enfoque de género, porque ya que hemos ido hablando de los 3 temas. Entonces, desde el enfoque de género es súper importante el reconocimiento de las desigualdades que se están dando por parte de los diferentes entornos donde ustedes se desempeñen, parte del entendimiento de que las mujeres y las personas, ahora que también están reconocidas, LG,
LGBTIQ+, y creo que este año le agregaron otra sigla, no enfrenten barreras adicionales a las que ya tienen, ¿sí? Sino que realmente, como les mencionaba, todos tengamos esa igualdad de equidad en todos los ámbitos y que se rompa con las barreras y que todos podamos desempeñarnos de la misma manera en el ámbito laboral. El segundo es la eliminación de estereotipos de género, es poder identificar y eliminar esos estereotipos que ya vimos en el video para poderles brindar las mismas oportunidades, que esos tradicionales sean segregados y que todos tengamos las mismas oportunidades. Y un tercer de los roles tradicionales. Entonces, este enfoque de género busca empoderar a las que accedan a las áreas que tradicionalmente eran denominadas como la tecnología, como la ciencia, la mecánica, las matemáticas. Ya vemos muchos roles de participación ciudadana, de política, tuvimos una vicepresidenta mujer, ¿sí? Entonces empezar a romper con todos esos estereotipos, con esas visiones tradicionales de participación que no teníamos las mujeres o las diferentes comunidades, pues es súper importante para que estemos trabajando por esa equidad e igualdad de género, ¿listo? Entonces vamos a ver otro video que nos recuerda también lo que significa la equidad de género en el ámbito laboral. Y yo voy mirando en el chat mientras a ver qué nos han escrito. Se escucha como en pausa, creo que debe ser tu internet. ¿Qué es la inspección laboral para la equidad de género? Laura se presenta a una entrevista de trabajo en una empresa dedicada a la seguridad industrial y trabajos en altura. En la entrevista le preguntan cuáles son sus proyectos familiares y le solicitan una prueba de embarazo. Laura logra ingresar a la empresa después de haberse sometido a preguntas y exámenes discriminatorios en razón de su sexo. Cuando llega el momento de recibir la dotación, Laura se da cuenta que los elementos entregados no corresponden con sus características corporales, porque la dotación se entrega bajo estándares de tamaño. Ante esta situación, Laura presentó una queja ante el Ministerio del Trabajo solicitando una visita de inspección con enfoque de género, a fin de verificar en el sitio de trabajo los procesos que realiza la empresa. El Ministerio del Trabajo, a través del Grupo Élite de Inspección Laboral para la Equidad de Género, realiza procesos de inspección, a fin de verificar el cumplimiento de las leyes laborales de la ciudadanía, lo cual requiere de una mirada diferencial y de género, que garantice a las mujeres trabajadoras, personas de los sectores sociales LGBTI, personas con orientación sexual diversa, personas con identidades de género diversas y personas de grupos de especial protección de sus derechos laborales. ¿Para qué una inspección laboral con enfoque de género? Para hacer visibles situaciones diferenciales de violencias y discriminaciones, para promover una igual remuneración por un trabajo de igual valor, para lograr ambientes laborales libres de discriminaciones y violencias basadas en género, para promover la inclusión efectiva de las mujeres y de las personas LGBTI en los espacios laborales, para brindar orientaciones a empleadores y empleadoras sobre cómo transversalizar el enfoque de género, para la garantía de los derechos laborales y la prevención de la violencia laboral y económica, para el fortalecimiento de la inspección del trabajo. ¿En qué áreas se puede dar la inspección laboral con enfoque de género? Ingreso y selección, remuneración y salario, promoción y desarrollo en el trabajo, capacitación y acceso a oportunidades, comunicación no sexista y lenguaje incluyente, ambiente laboral y seguridad y salud en el trabajo, conciliación de la vida personal, familiar y laboral, atención y prevención de las violencias de género en el ámbito laboral. Listo, entonces este video de inspección laboral es súper importante y esta última parte en la que ustedes reconozcan en qué situaciones ustedes pueden alzar su voz. Yo sé que muchas veces por miedo a perder el trabajo, por miedo del jefe o naturalizamos diferentes formas de violencia que se dan en el trabajo, sí, porque ya nos han acostumbrado que ciertos, por ejemplo, comentarios, ciertas formas en que los hombres o las mujeres, puede ser en los dos casos,
se comunican o se expresan de diferentes maneras. Entonces también eliminar las barreras o estos tipos de discriminación depende también de conocer nosotros nuestros derechos, de reconocer qué es lo que ya no se naturaliza como comentarios, como de ciertas situaciones que ahí nos nombraban, sino que nosotros identifiquemos esas situaciones y nosotros también podemos garantizar que nuestros derechos valgan y también el de otras personas. Incluso a veces vemos situaciones de otros, no nosotros, de compañeros de trabajo, en otros escenarios donde se dan estas escenas o situaciones de discriminación, incluso hasta en las filas podemos ver estas situaciones y muchas veces nos quedamos callados, ¿sí? Entonces, en este video pues nos invita, la señora hizo el proceso de ir al Ministerio de Trabajo, ella promovió pues un ambiente y probablemente en esa empresa se cambiaron muchas formas gracias a la labor que ella realizó. Entonces, a veces también romper con los miedos es como una invitación también a que la equidad, a que la no discriminación es una responsabilidad compartida y que cuando nosotros empezamos a respetar la diversidad, valoramos las capacidades de cada persona y actuamos de alguna manera frente a estos estereotipos, a estos prejuicios que podemos observar en diferentes escenarios, también estamos contribuyendo a espacios más justos, a espacios más inclusivos y a la libre discriminación, incluso con nuestros hijos. ¿Sí? Si nosotros vemos que en la escuela está pasando una situación o nuestro hijo nos cuenta y simplemente le decimos, aquí él no manda, por ejemplo, o no, eso a ti no te corresponde, no. Desde niños debemos enseñarles que eso no está bien, que no está bien utilizar ese lenguaje, ¿sí? Lenguajes sexistas, lenguajes racistas, lenguajes homofóbicos frente a diferentes escenarios que puedan enfrentar. Entonces también parte de nosotros está también luchar por esa discriminación que se sigue dando en la sociedad y sobre todo también en los escenarios de trabajo para que ustedes también tengan voz y no sigan naturalizando muchas situaciones que puedan generarles desigualdades que también está en nuestras manos romper con esas desigualdades históricas y poderlas transformar. Entonces, invitadísimos a poder promover estas relaciones laborales basadas en el respeto, la igualdad y la corresponsabilidad, que no sea solo el comité de convivencia, si lo tienen, o los de seguridad y salud en el trabajo, sino que realmente se pueda tener una visión más integral para todos nuestros espacios o hasta en los transportes públicos que también podemos ver comentarios o situaciones de abuso. Listo, entonces, cuando hablamos de estos temas, cuando hablamos de género, logramos, primero, que más mujeres accedan a oportunidades laborales en condición de igualdad, promoviendo su desarrollo profesional y personal. Entonces, que hoy salgan, mejor dicho, tanto hombres y mujeres, pero cuando también los hombres nos levantan la voz y nos apoyan y hay una corresponsabilidad, pues tenemos también más corresponsabilidad. También nos permite, cambiamos si quieres la diapositiva, Juan, disminuir las barreras que enfrentan las personas y el LGBTIQ+, no me aprendí las siglas, y las mujeres en sus procesos de inserción laboral. También nos permite visibilizar desigualdades y empezar a generar cambios, promover entornos laborales más inclusivos y justos para todas las personas sin discriminación alguna, valorar los saberes diversos, ¿sí? Que tenemos frente a estas temáticas, que ustedes hoy se lleven esto súper apropiado y se empoderen un poco más. Yo sé que todas y todos estamos empoderados porque este tema ya se ha convertido en algo que debemos saber, ¿sí? Del cual nosotros debemos tener todo el conocimiento para garantizar nuestros derechos. También nos permite garantizar condiciones más justas y de participación en todos los escenarios, fomentar espacios seguros y libres de todo tipo de violencia y discriminación, como les decía, en todos los espacios sociales que nos rodean, transporte, parques, bueno, en donde estemos con nuestros hijos, nuestros niños, nuestros sobrinos, con incluso los abuelos, bueno, que con ellos también hay que hacer un trabajo de pedagogía y psicoeducación porque tienen instauradas muchas cosas. Tratar y ser tratadas con respeto y en cada
y dignidad. Entonces, acuérdense que trabajar porque esto sea integral y que todos lo logremos, pues hace parte también de reconocer el valor que tenemos todos los seres humanos y la parte de la humanización y la dignidad laboral en los procesos que ustedes estén realizando. Entonces, en cada espacio, en sus espacios laborales, acuérdense que deben de existir normas de respeto. Yo creo que cada empresa también tiene sus propias normas, sus propias políticas internas y también dentro de esas políticas internas deben incluir políticas de no discriminación, ¿cierto? Para poder evitar y caer en esos procesos de segregación o de riesgo de estigmatización en entornos laborales, ¿listo? Entonces, ¿qué permite que de esta temática o que se reconozcan en los escenarios laborales o para quienes tienen emprendimientos, quienes piensan crear empresas, que el trabajo realmente sea un trabajo digno? Y esto del trabajo digno permite que sea una clave fundamental para la equidad, que todos, todas tengamos el respeto, los mismos derechos, las mismas normas frente al relacionamiento que tiene que ver con la convivencia, con evitar los conflictos, con promover espacios laborales saludables, donde en realidad se conoce la diversidad y el respeto por todas las personas, ¿sí? Porque a veces esto queda solo en las políticas públicas o en el papel, ahí sí como dicen, pero cuando vamos a la cotidianidad no se ve para los escenarios donde ustedes estén elaborando y lo van a poder comprobar en alguna situación conflictiva, si lo ven, que pasan este tipo de situaciones de discriminación y demás. Listo, entonces por eso también es importante que reconozcan, vamos a hablar sobre los derechos laborales, que ustedes los tengan ahí y digan, ah, ok, esto es un derecho. Cuando reconozcan una necesidad o una situación, entonces que ustedes tengan un enfoque de relacionamiento positivo en cada espacio en el que ustedes se estén desempeñando y como les decía, que conozcan pues que hay unas normas y cuando algo pase en un trabajo, ustedes digan, ah, ok, ¿qué normas hay acá frente o qué políticas internas hay de la empresa frente a los derechos del trabajador? ¿Listo? Y además de eso, conozcan los derechos laborales, que son el derecho al trabajo digno en condiciones justas, ¿sí? Que tengan derecho a la igualdad y a la no discriminación, ¿sí? Eso está dentro de los derechos laborales. Ustedes pueden buscarlo por internet, pueden encontrarlo en el Ministerio de Trabajo, incluso dentro de la misma Constitución Política pueden encontrar la mayoría de estos. Derecho a la remuneración justa, que tiene que ver pues con el salario mínimo, con las horas laborales que ustedes estén desempeñando en su trabajo y que sean reconocidas tanto las que están legalmente como las que hacen como horas extras y sean remuneradas de manera adecuada en turnos que son más largos o si son dominicales y festivos, que ustedes sepan que eso es un derecho, así que no les pueden vulnerar sus derechos al extenderse una jornada laboral y no ser remunerada. El derecho a la seguridad social, ¿sí? Que ustedes sean afiliados a el sistema de salud y si no es por un tipo de contrato con la empresa como término definido, indefinido, pues que ustedes también en un salario integral por OPS puedan hacer el pago de las prestaciones sociales. El derecho a la estabilidad laboral también depende mucho del tipo de contrato, pero pues hace parte también de los derechos que están dentro del Ministerio del Trabajo. Derecho al descanso, por eso hay unas fechas de vacaciones, un descanso los turnos de los vigilantes, por ejemplo, dependiendo de la cantidad de horas, una vez a la semana, 2 veces a la semana. Si está en nocturno, pues hay diferentes tipos de descanso, también tiene que ver mucho que tienen derecho al descanso y no pues que abusen de la voluntad de ustedes o de sus necesidades. Derecho a la libertad de asociación, derecho a la seguridad y salud en el trabajo, que también hace parte de un comité y hace parte mucho de las nuevas políticas públicas y certificaciones que están llevando las empresas. Derecho a la protección de la maternidad y la paternidad, que tengan ustedes derecho a su licencia de maternidad y paternidad. En la actualidad se extendió un poquito más.
que no les vayan pues a quitar ese derecho. Y también para las personas que están por prestación de servicios también tienen una remuneración al tener este tipo de contrato y pues de pago de ese tiempo de maternidad y paternidad. Y derecho a la formación y desarrollo. También en las empresas que ustedes digan, si me están exigiendo tal cosa de la que yo no tengo conocimiento, pues deben brindarme la capacitación. Hay empresas que manejan plan de estudios, plan carrera, todo eso hace parte de los derechos laborales que ustedes tienen. Y reconocerlos también hace parte de lo que ustedes exijan y garanticen sus condiciones dignas, sus condiciones justas en sus escenarios de trabajo, ¿sí? Conocerlos yo creo que es el primer paso que les permite fortalecer y ejercer a lo que hoy llamamos equidad, a la protección y al bienestar de ustedes mismos dentro de las empresas. ¿Listo? Entonces, este es el tema que teníamos para el día de hoy. Para cerrar ya les invito a que pues reflexionemos frente a lo que hemos visto tanto en los videos como en lo que les expliqué de los temas que son súper importantes y que traté pues de resumir y darle lugar a cada concepto para que ustedes tengan claridad frente a esto y que ya en sus escenarios laborales, para quienes ya están, para quienes van a acceder, porque estoy segurísima que van a encontrar trabajo pronto, que ya con este proceso de certificación están fortaleciendo su hoja de vida, están enriqueciendo también su proceso y sus conocimientos y podrán seguramente acceder a una mejor oportunidad. Entonces, pues termino con esta frase, que la equidad es el escenario donde cada voz, donde cada idea y cada habilidad tiene lugar. Acuérdense que esto también hace parte de un ejercicio de corresponsabilidad en el que todos salgamos valer nuestros derechos y que la equidad no se construye sola, ¿no? No se construye solo por ponerla en un papel o desde una política pública, claro que sí, porque pues hay grandes estructuras que velan por esto, pero que también desde nuestro rol y de nuestra acción cotidiana pues podemos ir transformando nuestro metro cuadrado. Siempre digo que si cambiamos desde casa y cada persona va cambiando a cada lugar donde va, pues se va a generar una cadena en el que se van rompiendo con esos barreras y esos estereotipos. Entonces, muchísimas gracias. Les vamos a enviar al chat el listado de asistencia para que nos quedan 3 minuticos. Ustedes lo llenen. También vamos a enviarles una encuesta de satisfacción. La encuesta es de todas las capacitaciones en las que hayan podido estar. Está muy bien que pues califiquen ahí. Son 3 preguntas, no es muy larga. Agradecerles a todos por su participación, por acompañarme a estas charlas. Yo siempre soy muy feliz de compartirles pues lo que el programa les invita a ustedes, tiene para ustedes, que ustedes la aprovechen, que la pongan en práctica, ¿sí? Estos escenarios que son cortos, pues que ustedes sean quienes les den valor en su vida realmente. Entonces, mucho ánimo, los felicito a quienes ya presentaron todas sus pruebas. Ya en varios grupos los profes están cerrando el proceso, ¿sí? Entonces los felicito, ya van a tener su proceso de certificación. Entonces, para adelante con toda la energía, que estas temáticas les sirvan muchísimo, que fortalezcan su hoja de vida, que fortalezcan sus conocimientos, que les enseñen a sus hijos, a sus sobrinos, a sus abuelos, sí, que esto de la equidad realmente pues es muy importante, sí, hasta en la casa con los mismos roles que tenemos las mujeres o los hombres, sí, que todo esto se siga trabajando y que ustedes puedan seguir teniendo equidad en sus labores diarias. Entonces, muchísimas gracias. Por favor, llenar su asistencia e igual al chat. Y como les dije, les voy a compartir la grabación de la sesión pasada. Y también mañana vuelvo a enviar la de hoy con una infografía también que les queda ahí, como de material adicional. ¿Listo? Inscripción. Claro que sí, Jacqueline. Ahorita la envío con la grabación. Envío la grabación y también el link de asistencia de la sesión pasada. ¿Listo? Para que puedas llenarla. Y para que también puedas llenar hicimos un formulario de perfil ocupacional.
Entonces también para que lo puedas llenar, ¿listo? Muchísimas gracias, que les vaya muy bien esta semana. No olviden llenar la asistencia, por favor. Para quienes no tienen de pronto acceso ahorita al chat, recuerden que yo la envío ahorita al WhatsApp. Perdón, mañana. La de hoy la envío mañana y la de la sesión pasada sí la envío en este momento, ¿listo? Muchísimas gracias, ya damos por cerrada la sesión. Que descansen. Cualquier duda me pueden escribir al número que tienen en WhatsApp, ¿listo? Feliz noche para todos.